Hola, ¿cómo están? Bienvenidos Daf Yomi, Masejet Shevuot, Daf Memchet, página 48. Pero quedamos en la 47, la última línea abajo, las últimas cuatro palabras. Meti Rabhuna Bariuda. Rabhuna Bariuda va a traer una pregunta de una baraita contra Rav Hizda. Vamos a ver. Ejad Omer Gavoa Shene Mardeot Behad Omer Shalosh. Dos personas por separados vieron la luna. Una dijo que la luna estaba por encima de la faz de la tierra a una distancia de 2 mardeot. Mardat es la vara, era una vara común que se usaba para guiar a los toros cuando están arando en el arado. Entonces, esa vara era una vara que se usaba, todo el mundo usaba la misma, del mismo tamaño. Entonces, si uno dijo que la luna la vio por encima de la faz de la tierra, tamaño de 2 mardaot, de 2 varas. Behad Omer Shalosh, usted dice que son, no, 3, de 3 varas. Edutan Kayeme. Decimos que los testigos no se contradicen porque es muy difícil saber exacto si eran 2 o 3. Que decir que en verdad vieron lo mismo, solo que calcularlo es muy difícil. Pero el Hatomer Shelosha, pero si uno dijo que estaba por encima de la faz de la luna, por encima de la faz de la tierra, en 3 mardaot, la distancia de 3 mardaot. De Hatomer Hamisha, tú dices que son 5, ya hay diferencia entre 3 y 5 diferentes. Entonces, Edutan Betela, ellos dos no se pueden usar porque decimos que se están masquishim desde. Uno está desmintiendo al otro. Entonces, por lo tanto, no sirve. Pero Mr. Filu Tajeret, pero ellos, aunque para esto no sirve porque ellos están desmintiendo uno al otro, pero sirve para otros testimonios. My love, ¿qué podemos deducir de esta paraita? Cuando ponen otros testimonios, es Leut Mamón, incluso para un cosa de un testimonio económico. ¿Eso contradice a quién? Contradice a Rav Hizda, que Rav Hizda dijo que cuando se contradicen ya no pueden servir como testigos para otra cosa. Entonces, ¿cómo va a ir en contra de qué? De una baraita? Amar Raba responde, Hu beajer mistarfin leedut ajer es el Rosh Chodesh. Y dice, no, lo que quiso decir la baraita es que Hu, uno de ellos, y otro, que sí dice lo mismo que él, se une, mistarfin se une, leedut ajer es el Rosh Chodesh, para otro testimonio de Rosh Chodesh. ¿Qué significa otro testimonio? No que otro mes, el mismo mes, pero ahora tiene un testimonio nuevo ya que vino con otro como él. Entonces, eso es lo que dice. De Abeleu, 3 Behad. Entonces ahora se vuelven 2 que dijeron lo mismo, que eran, por ejemplo, estaba a una distancia de 3 Mardad, Behad, y uno que contradice a ellos, que dijo que estaban a una distancia de 5. Y la regla cuál es, ven de Barav Shelechad de Makom Shnai. Y uno no puede contradecir a 2, y por lo tanto, eso fue lo que dijo la baraita. Lo que dijo la baraita es que eso que Mistarefet, eso significa que Mistarefet lo tajeret, es que si viene otro que también vio la luna y ese otro comparte la misma opinión que uno de ellos, se pueden unir sin ningún problema. Ok, entonces así ya no hay preguntas contra la Hizda. Amar Jevani tenli bedinar perot. Vamos a la parte de la Mishnah donde el patrón le dice al tiendero que le dé frutas, que mande las frutas con alguien, unas frutas que valgan 1 dinar. Y entonces la Mishnah dijo ahí que si el patrón argumenta que ya le dieron las frutas, entonces él tiene que jurar. Eso así, él tiene que jurar que él recibió la fruta, pero él dice que ya le entregaron la plata. Entonces él tiene que jurar que ya entregaron la plata. Muy bien. Porque el patrón dice que ya le dieron el dinero.
él recibió las frutas, sí, está de acuerdo, pero él dice que ya le entregaron el dinero. Entonces la halajá, ¿cuál es? Que él tiene que jurar que le dieron el dinero. Y en el segundo caso que trajo la Mishnah, ¿cuál es? Es que el tiendero tiene que jurar que ya le dieron las frutas al patrón. Y Rabbi Yehuda dijo que discute y dice, mira, el que tiene las frutas en la mano es el que tiene que ganar. Así dijo la Mahloket, el caso de las frutas en la Mishnah. Tania dice la Baraita, jamás Rabbi Yehuda en Matai. ¿Cuándo es que yo sí estoy de acuerdo con la primera opinión? Que sí hay que el balabay el patrón tiene que jurar que ya pagó, porque él dijo que el que tiene la fruta gana. Hay un caso que sí está de acuerdo. ¿Cuál es? Misman shaperot segurim munahim ushnehem orerim alehem. Cuando las frutas están segurim, están colocadas, amontonadas y colocadas ahí en un lugar público, o sea, ninguno de los dos, pues. Y los dos están argumentando que son de ellos. O sea, el balabait, el patrón, está argumentando que son de él. Él ya pagó por ellas. Y el tiendero argumenta que todavía no pagó y por lo tanto las frutas son de él. Entonces, en ese caso, el único, Rabbi Yehuda está de acuerdo que como ya el balabait había hecho un cierto kinyan, entonces Jamín le dan a él el derecho de jurar y se las queda. O sea, un juramento de Rabanán, en verdad. Ok. Aval ifshilan bekupato leajorav, pero si ya el patrón ya había agarrado las frutas, la había puesto en su cesta y le había echado la cesta hacia atrás, o sea, cargando la cesta hacia atrás para irse, ahí a Motzim Javero, ahí ya no tiene que jurar, ya son de él, y el otro, el tiendero, tiene que traer a la prueba, tiene que traer una prueba. Motzim Javero, a la barraya tiene una prueba, y punto, que esa es la primera Rabbi Yehuda, que dice que el que tiene la fruta gana. Pero sí hay un punto en donde hay un caso en que Rabbi Yehuda está de acuerdo con Tanakama. ¿Cuál es? Este caso, que las frutas están puestas ahí. Ya el balabait, el patrón había hecho una cierto quinián, cierta adquisición, entonces pues todavía no lo había puesto en su caja para llevárselas. Entonces ahí sí está de acuerdo que tenía que jurar. Aval shulhané, amale shulhaní tenli. La Mishnah te habló un caso de un shulhaní, un cambista, que le pidió el patrón a través de alguien que le mandó un dinar para que se lo cambie en monedas pequeñas para pagar a los empleados. Y el balabait había dicho que ya pagó el dinar. Él acepta que ya recibió las moneditas, pero ya pagó. Entonces él tiene que jurar que ya pagó. Así había dicho en la Mishnah. Y Rabbi Yehuda había dicho en la Mishnah que no es normal que el cambista haya entregado las monedas ante el dinar. Por lo tanto, si ya tiene las moneditas él, entonces está para jurar. Así dijo la Mishnah. Muy parecido al caso primero de la fruta, son muy parecidos. Entonces después la Mara dice, Utrija, en verdad hace falta los dos casos, porque pareciera que no hace falta los dos casos, pero sí hace falta los dos casos, el caso de la fruta y el caso de las moneditas. Diash Boinan Hakamaita, si solo voy a enseñar el caso de las frutas, yo he dicho que Bejas Kamber Rabanán, en este caso, es que Rabanán, o sea, que está en la cama, obligan al patrón a jurar que ya pagó por las frutas, que esas frutas eran para a los empleados. Mishul de Peria, de Marquebe. ¿Por qué? Porque las frutas normalmente se dañan rápido. ¿De qué de Marquebe? Porque se dañan rápido, los más geleo. Dice, normalmente no se la da, no tarda en dárselas el tiendero, sino que el tiendero normalmente se apura en dárselas. Y obviamente que el hecho que ya se las dio no es una obligación que ya pagó. No es seguro porque dijimos que el tiendero se apura en dárselas, porque las frutas es algo perecedero, fácil. Entonces,
se la quiere poner rápido en la caja para que no se eche para atrás. Entonces ahí decimos que tiene que jurar. A Balmaot, pero monedas de lo Merkebe, no sé, son perecederos, no se dañan. Entonces, ahí en modelo el Rabbi Yehuda, quizás ahí está la cama, está con Rabbi Yehuda, que siempre va a estar el patrón exento de jurar. ¿Por qué? Porque ¿cómo le va a dar el cambista, le va a dar las moneditas sin recibir las monedas? Si tiene las moneditas el patrón, quiere decir que ya el cambista recibió las monedas. Entonces ahí no jura. Entonces, para que no pienses eso, me enseñó el caso de las monedas, que sí, que las monedas también tienen que jurar. Y si solo me enseñó el caso de las monedas, Cama revivió, yo he dicho que nada más en las monedas, Rabbi dice que, no, que está paturo de jurar el patrón, porque ¿cómo recibió las moneditas sin pagar la moneda, sin el dinar? No es lógico. Seguro que cuando recibió las moneditas ya pagó el dinar. A Valvear, en amor del hermanán, por el caso de las frutas, que sabemos que son perecederos y quizás el tiendero quiere vender rápido las frutas en la cesta de este patrón o del emisario del patrón. Entonces quizás ahí puede ser que no hayan dado la moneda. Entonces ahí sí en verdad obliga a jurar al patrón que en verdad ya pagó. Entonces Tzrija, para eso me enseñó que Rabbi Yehuda también discute las frutas, que las frutas en Rabbi Yehuda es igual que las monedas y Tanakama igual. Las monedas es igual que las frutas, y entonces así hizo falta enseñar los dos casos en la Mishnah. Que ya Shambru apogeme que tu batá, etcétera, ayotemelo y preu. Dijimos igual igual que dijeron que aquella mujer que Pogemet, que le hace un daño a que tú vas, porque ella reconoce que ya fue pagada parte de ella, etcétera. También los huérfanos no pueden cobrar alguna deuda de su padre, de otros, ya veremos que son los otros, sin jurar. Ok. Por otra manera, Miman, ¿de quién estos huérfanos están cobrando? Y la mí lo ve. Si me dice que están cobrando del deudor mismo, no entiendo. Abujón, Shakil Belosebua. El padre, que fue el que prestó la plata, él puede cobrar sin juramento. Ellos van a tener que jurar para cobrar. No es lógico. Entonces dice, tiene razón. Ajikamar, esta es la intención del Tana de la Baraita. Pejena Yetomim, Mina Yetomim, Loi Perú y la Bishbua. O sea, los huérfanos del que prestó no pueden cobrar de los huérfanos del que pidió prestado sin juramento. Es el caso de que tienen que jurar. Rav Ushmuel del Terbaihu, Rav Ushmuel dijeron ambos dos, los Shalom, no estudiamos esto, que tienen que jurar, era Shemet Malvé Pejayelove, que el Malvé cuando murió todavía estaba vivo el Lobé, el que pidió prestado. Ese es el caso. Abalmet Lobé Pejayelove, pero si el Lobé murió en vida del que prestó, el Malvé, que van a Ithayev Malvé Libne Lobé Beshegua, entonces ya Ithayev ya estaba condenado el Malvé, cuando estaba vivo, de jurar a los huérfanos, a los hijos del que pidió prestado. Tiene que jurar Shebua, de que cuál es el juramento que él no había cobrado. Y con ese juramento puede cobrar de los huérfanos. Ben Adam Morishe Bualemanaf, y la regla cuál es, que una persona no tiene la fuerza de heredar a sus hijos como herencia una deuda que solo se puede cobrar con juramento. Entonces, por lo tanto, no la puede heredar. Entonces, ese caso no habla la Mishnah. La Mishnah está hablando solamente en el caso de que el Lobé, que el Malvé murió cuando el Lobé estaba vivo. Ese es el caso. Muy bien. Shalhua, después que enseñaron esta enseñanza, Shalhua Kamer Rabbi Elazar, le mandaron a este Rabbi Elazar y dijo, Sheuazu Matiba, yo no entiendo cómo me vas a decir que ahora, porque no le puede heredar este juramento, los herederos van a perder. Entonces Shalachleo, entonces le mandó de vuelta el mensaje y dijo lo siguiente: Yorshim Nishbaim Shevuat Yorshim Benotlim. Te tienes razón, una persona no puede heredar a sus hijos
una Shebuá normal, Shebuá que él hubiera jurado, ese juramento que es la que no ha cobrado la deuda. Esa no la puede heredar sus hijos. Pero los herederos que pueden hacer, jurar Shebuat Yorshim. ¿Qué es el Shebuat Yorshim? Que ellos no tienen idea si está pagado o no está pagado, y por eso juran y cobran. Así dice Rabbi Lazar. Entonces al Jua mandaron, Bimei Rebiaba, mandaron la misma pregunta en vida de Rebiaba, cuando vivía en Israel, y Amar, ¿cuántas veces van a mandar la pregunta? ¿Tantas veces van a mandar esta pregunta? Y si hubiéramos encontrado una lógica o un motivo nuevo, algo nuevo de esta ley, no hubiéramos enviado ya a ustedes, ¿qué digo ustedes? A gente de Babel, no sigan mandando esta pregunta, porque ya esta pregunta ya está estipulada la respuesta, que es más lo que de Shmuel y Rabbi Lazar. Entonces, si hubiéramos encontrado algo nuevo, le hubiéramos enviado. Pero de todas maneras, más Rebiame, dijo Rebiame, por cuanto que ya mandaron ustedes esto, no le voy a devolver vacío la respuesta. Yo hoy, por cuanto que nos llegó a la mano, Nemanamil, te vamos a hacerle un hitú sobre esto, parecido, que eso sí es nuevo. Dice, Amad Beddin, ¿qué pasa si el señor que prestó la plata fue al juicio con los huérfanos del Lobe? Muy bien. Y sacó su documento, que le den plata, y después de eso, Umet, y se murió. No habían decidido todavía nada del Beddin. Lo único que habían decidido el Beddin, que él tenía que jurar, que aunque sacó el documento, tenía que jurar que no se había cobrado. Eso es todo, pero se murió antes. Y dice que Barnir Hayem Malvé Libne Lobe Shebuá, en este caso, ya el Malvé ya había estado obligado de jurarle a los huérfanos del que pidió prestado, el Lobe. Shebuá, ven a morir Shebuá Lebanaf, y la persona no puede heredar un juramento a sus hijos. Pero dice, entonces ya los hijos no pueden heredar, no pueden cobrar esa deuda. Como dijimos que no se puede. Aval, Amad Beddin, Umet, pero lo Amad Beddin. Dice, lo Amad Beddin Umet, pero si no había ido al juicio con ellos y se murió, donde todavía no había estado obligado a jurar. O sea, potencialmente iba a estar obligado a jurar, pero no había ido al Beddin. Entonces, en ese caso, Yorshim Ishbaim Shuvat Yorshim, los herederos de él, del que prestó, juran juramento de Yorshim, Shuvat Yorshim, Benot Lin, y toman su plata. Quiere decir, ahí se pueden cobrar. ¿Por qué? Porque no les había caído la obligación de la Shebuá del padre. Ellos pueden usar la Shuvat Yorshim, que es que ellos no saben, en la Hem-Yedia, no saben, dice Rashi, y con eso ya es suficiente. Así dijo Rebiam. Más que la Rab Nachman, preguntó Rab Nachman, no, yo no entiendo algo. ¿Acaso el tribunal es el que impone el juramento? No, el tribunal nada más lo que hace es facilitar el camino a seguir. Desde el momento que se murió el Lobé, y en ese momento le cayó la obligación al Malvé, al que prestó, de jurarles, Libne Lobé Shebuá, jurarle a los herederos del Lobé que pidió prestado. Vaya o no vaya, eso ya está ahí. Vaya al Beddin o no vaya al Beddin de los cielos, ya cayó esa obligación. Entonces, ¿qué importa si el tribunal ya lo obligó a jurar o no obligó a jurar, para que eso se pase a los herederos y ya no pueden cobrar? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. O sea, no hay diferencia si fue al tribunal o no fue al tribunal. Por lo tanto, él amarra a Naaman y Ita de Rabbi Shmuel, si la alajá es como Rabbi Shmuel, que el papá no puede heredar el juramento, Ita, la alajá es así, haya ido al Beddin, no al Beddin, de todas maneras, no puede traspasarle el juramento a los hijos, y Leta, y si la alajá no es como ellos,
sino como Rabbi Elazar, meta, en cualquiera de las formas, vaya o no vaya, ninguna forma es, y por lo tanto, siempre los herederos pueden jurar el juramento de Yorshim. Entonces dice, Alma, vemos de aquí que Mesaf Kaleh, vemos aquí que Rasnama no está claro si es como Rashmuel o no, la halajá. Ve a más Rabbi Yosef Bar Minyumi, pero puede ser Rabbi Yosef Bar Minyumi, Abad Rahman Ubda, Rahman mismo le tocó, le llegó un caso, y él hizo un caso de que no podían, de que no podía jurar, y ella es Haluku, y entonces decidió que hay que dividirse. Entonces, si hay que dividirse, entonces quiere decir entonces que no agarró la opinión de quien de Rabbi Shmuel. ¿Por qué? Porque si fuera como la opinión de quien de Rabbi Shmuel, entonces ¿por qué no decidió un lado del otro? O lo pierde todo o lo gana todo. No entiendo. ¿Por qué dijo Yahluku? Te dijo, no, le deberá de Raimeir Kamar. De todo lo que dijo ahí, es eso que dijo antes, que si tiene duda, que si va, que si es como Rabbi Shmuel, ¿qué pasaría? Es solamente según la opinión de Raimeir Kamar. Dice, según Raimeir, que él había dicho, ¿no se acuerdan? Que el juramento volvía a su lugar. En ese caso, es que tiene la duda. Pero él no opina así. Si no, él opina como quién, como Rabbi Yossi, se explica Rashi, que Yahluku, que se dividen el dinero cuando hay, los dos tienen, no se puede jurar y se divide y punto. Entonces, Ranama no entra en este caso del todo, porque Ranama dice, obviamente cuando hay los dos lados tienen un problema de juramento, se divide el dinero. Solo que es un Raimeir que dijo que cuando hay problema de juramento de los dos lados, vuelve el juramento a su lugar, que era Har Sinai o uno de ellos, ¿se acuerdan que vimos a Macloquete antes? Entonces, en ese caso es que tener dudas si es como Rabbi Shmuel, en este caso, si hay juramento o no hay juramento, pero como él va como Rabbi Yossi, si ya flujo, se divide el dinero y se acabó. Cuando hay problema del juramento, no se jura y punto. Meti a Raboshaya, preguntó Raboshaya. Vamos a ver, trae una Mishnah que pone Meta Yorshea Maskirin Ketubata a decir Mehamesh Shanim. Dice, si una mujer que era viuda y tenía que cobrar su ketubá, y ella se murió sin cobrarla, los herederos pueden maskirin quiere decir recordar y reclamar la ketubá de su madre, cobrarla hasta 25 años después que se murió el esposo. Quiere decir entonces que los herederos de la madre, que no son los mismos que son los herederos del padre, los herederos del padre son los que tienen los bienes, y la mujer tiene que cobrar la ketubá de ellos, y no la cobró. Esos herederos de la madre pueden ir al heredero del padre hasta 25 años. Si pasan 25 años, se perdió. Pero dentro de 25 años sí pueden cobrar los herederos de la madre. La pregunta es que los herederos de la madre, hay un problema, porque la madre no podía cobrar de los herederos de su esposo, no puede cobrar solamente con juramento, que es con juramento, jurando que ella no cobrará su ketubá. Y entonces, si ya se murió, entonces, ¿cómo dice aquí que los herederos de ella pueden cobrar? Según Rabbi Shmuel no pueden, porque no se puede traspasar la shevuá. Pues la Gemara dice esto, una pregunta contra Rabbi Shmuel. Dice, aquí estamos hablando que ella ya había jurado y se murió. Ya el juramento ya pasó. Y un mes y después se murió, ahí se entiende. Bueno, si ya juró, entonces ya lo que queda nada más el cobro, pueden cobrar. Tashema, otra pregunta. Nazar Rishonah Umet, una persona que se casó con una mujer y se murió. Lo vale, ¿no? Y entonces, perfecto. Nazar Shnia Umetu. Ahora se casó con una segunda, se murió él. Y entonces ahora la mujer tiene que cobrar su ketubá. Pero están ahora los herederos del primer matrimonio, quieren también
cobrar herencia. Entonces, ya va, ¿quién cobra primero? Vamos a ver ahorita cómo es. Entonces, Shnia beyorshea kutmin le yorshea rishona. Quiere decir, la segunda esposa y sus herederos se adelantan a los herederos de la primera, que se tienen prioridad. Ok. Dice, vemos de aquí entonces que los herederos de la segunda tienen prioridad a los herederos de la primera. La pregunta es si la mujer, la segunda, no puede cobrar de los herederos de la primera sin juramento. Y si los herederos de la segunda están cobrando después que se murió la segunda, que sí pasaron la juramento a sus hijos, a los herederos, pues. Y entonces, es una pregunta contra Rabbi Shmuel. Muy bien. Ahaname Shinishba'a o Meta. Aquí fue lo mismo, que dice que la segunda mujer ya había jurado a los herederos de la primera, y había jurado que no cobró su ketubá y se murió antes de cobrar. Entonces así, ahí se entiende que los herederos de la segunda sí tienen chance. Entonces ahora vamos a traer otra prueba a ver qué pasa. Dice Aval Yorshab Mashbiim Ota Bet Yorshea Bet Abaim Birsuta. Aquí pone un caso en el que explica Rashi, un caso del masaje que tuvo, una Mishnah que tuvo, dice que si un esposo hizo una condición con su mujer, cuando se casaron, ¿cuál fue la condición? Que ella o sus herederos, ellos podrán cobrar su ketubá sin jurar. El esposo fue buena gente y hizo esa condición. Muy bien. Entonces, dice, Aval Yorshav, Mashbiim Ota, Bet Yorshea, Bet Adem Birshuta. Entonces, dice, él, está bien, él es una cosa. Quiere decir, si la divorcia, por ejemplo, él no va a obligar a jurar a nadie. Eso ya lo digo. Pero sus herederos, si la pueden obligar a jurar a ella o los que vienen de ella. Eso sí lo pueden hacer. Hay Yorshav, herederos de él, pueden hacer jurar a ella o los herederos de ella, todos los que vienen a través de ella, Beshuta. Tenemos de aquí otra pregunta. ¿Por qué? Porque ella no puede cobrar de los herederos sin juramento y ella se murió, lo que está transfiriendo ahora el juramento. Entonces, ¿cómo ellos pueden cobrar sobre el bien de Rabbi Shmuel? Si no se transfiere el juramento. Entonces, Amar a Oshaya dijo a Oshaya, aquí no respondieron que le hizo jurar, que ella ha jurado. Dice que Amar a Oshaya le Tzeadín Ketane. Esta Mishnah está hablando de Tzeadín, que tiene dos situaciones diferentes. Uno que Otá está hablando de que Bealmaná, cuando pone Otá, que los herederos le hacen jurar a ella, es el caso de que está viuda. Ese es el caso. Y el caso de Yorshea, el caso de los herederos de ella, es que ella estaba bigrusha, divorciada. Entonces, si está divorciada, quiere decir entonces que nunca ella tuvo obligación de jurar. Como nunca tuvo obligación de jurar, entonces ¿qué pasa? Porque está vivo. Entonces, ¿qué decir? El esposo le divorció. Como el esposo le divorció, ella no tiene que jurar nada. Que no conoce que tú vales, el esposo está vivo. El esposo nunca dijo nada. Por eso murió antes de cobrar. Entonces, en ese caso, hace heredar a sus herederos la deuda, no la juramento. Entonces, si se muere el esposo, entonces los herederos pueden cobrar de otros herederos. Ese sería entonces cómo entender esta Mishnah. No es tan fácil el Tzeadín. Cuando habló Otá, no es Otá de Yorshea, estamos hablando en la misma situación. Otá, estamos aquí cuando el caso de que primero fue viuda. En ese caso,
aplicaremos las reglas de Rabbi Shmuel, porque entonces ella no puede heredar el juramento, entonces no cobrarían. En el caso de Yorsea es que era divorciada. Ella se divorció y entonces no tenía que jurar por su ketubá y se murió. Entonces ella cuando se muere no hereda a sus hijos un juramento, hereda la deuda de la ketubá. Y entonces después se murió el esposo y vivieron como dijimos antes. Entonces se acabó la punta contra Rashmuel. Meti Ranapam Barashaya. Preguntó Ranapam Barashaya otra pregunta que te entra una baraita que pone Yafé Koach Ben mi Koach Haav. Dice, la fuerza que tiene el hijo para cobrar una deuda heredada es más fuerza más que el padre. ¿Por qué más que el padre? Porque el hijo puede cobrar de los herederos del que debe, dice, tanto con juramento, tanto sin juramento. ¿Cómo puede ser con juramento y sin juramento? Explica Rashi que si el padre murió y viene el hijo a cobrar la deuda de los herederos, de los huérfanos, del que pidió prestado, entonces a veces tiene que jurar para poder cobrar. Y a veces, ¿y cómo jura? ¿Cómo jura? Por la Shevuat, como dijimos, Shevuat Yorshin. Y a veces puede que cobrar sin juramento. ¿Cuándo puede jurar sin juramento? Como explica la Gemara ahorita, con testigos. Pero el Papa solo puede jurar, solo puede cobrar de los huérfanos del que le prestó con juramento. Vamos a ver el caso. Guíame cómo es el caso de esta baraita. De Metlove Bejaye Malvé. Dice que murió el Lové, el que pidió prestado en la vida del Malvé. Entonces, si él viene a cobrar ahora, tiene que jurar. Muy bien. Entonces, ¿qué tal? Y pone que el hijo cobra, cuando se muere también el Malvé, cobra tanto, puede, o jurando o sin jurar. ¿Cómo es jurando? Beshua, afilo de que el papá tenía que jurar. ¿Cómo transfiere el juramento? Fácil. Porque Shevuat es Beshuvat Yorshim. No la que dijo Rav Shmuel, no se puede transferir. Shevuat Yorshim, es como dijo Rabbi Lazar. Shelo Beshuel, ¿cómo Shelo Beshuel? Sin jurar que Rav Shimon ben Gamliel, que si tienen testigos, que el testigo dijeron, que vieron, que escucharon al padre cuando estaba muriendo, que no estaba cobrada, pueden cobrar sin jurar. Esto está en contra de Rav Shmuel, porque Rav Shmuel no permite cobrar con Shevuat Yorshim, con Yeshuvat Yorshim, así hemos dicho, ¿no? Entonces Amar Yosef dice, no, para responder por Rav Shmuel, Hamane, Bechamay de ambas respondió Bechamay, que dijeron, Shtara Omer Legabot, que Abot Dame, un documento que está por cobrarse, es como cobrado. Entonces, por lo tanto, el que prestó, es como que si ya él tiene dominio sobre esta deuda, aunque no la tiene en su mano. Entonces no se considera que como algo en el aire, sino se considera como que ya tiene hazaká y por lo tanto puede heredar a sus hijos esto, inclusive de que tengan que jurar, no importa. Los hijos pueden cobrar porque es que Gabut Dame, como si estuviera cobrado. Puede ser el de Chamay. Entonces esta baraita va como Chamay, pero todo lo que hasta ahora es como Chamay. Ok. Ikla, Rab de Suria, visitó una vez Ragnama, visitó a Suria. Y Ule Gabé, Rafjizda de Rab Arbujuna, y vinieron a visitarlo Rafjizda y Rab Arbujuna. Ambru le dijeron, Letemar Nakra le da de Rav Shmuel. Dice, venga usted juntos y vamos a eliminar lo que Rav Shmuel dijeron. ¿Qué dijo Rav Shmuel? Que los huérfanos no pueden cobrar porque le heredaron ellos recibieron de herencia la Shevuah, ¿se acuerdan? Amar le respondió, y Kapili Beate Kol Ane Parse le Mekra le Rav Shmuel. ¿Acaso yo tanto esfuerzo que yo hice para caminar todos estos parses, todos estos kilómetros
para venir hasta aquí fue para eliminar una ley de Rabbi Shmuel. O sea, tanto esfuerzo para eliminar una ley de Rabbi Shmuel. No está bonito eso. El Abu de los Ibla. ¿Sabes qué? Vamos a dejarla, pero por lo menos vamos a decretar que solamente esa ley es exactamente como se dijo. Que sin aumentar, no se puede aumentar más de lo que se dijo. Muy bien. Que son Yetumim, muy bien. ¿Cómo está escrito? Que Gomay, tú te la amarás, bueno, ¿y qué sería diferente, por ejemplo? La amarra papá, apugem et estaro, umet. Una persona que reconoció en un tribunal que un documento que tenía él por cobrar le hizo una peguima, le hizo un daño. ¿Cuál es el daño? Que reconoció que ella cobró un poco. Umet y se murió. Yorshin Ishbaim Shubat Yorshin. Los herederos pueden jurar Shubat Yorshin, que es, nunca escucharon que el resto estaba pagado. Y Benotrim, y pueden cobrar. Aún mismo que según Rabbi Shmuel no pueden cobrar, porque al reconocer que algo está pagado, tienen que jurar para cobrar el resto. Y entonces, si tiene que jurar, entonces él no puede hacer heredar al resto, heredar el juramento. Según Rabbi Shmuel, por eso dijo, en este caso que no es Yorshin contra Yorshin, no aplicamos esa. Si no aplicamos la normal, que Shubat Yorshin y cobran. Muy bien. Perfecto. De Ajo de Shahi de Shabak Arba, una persona que se murió, debía una plata, y dejó un arba, que es un garante, y se murió. Y después se murió también el que prestó, y los huérfanos bajando el garante. Sabar Palemar, Haname de Lolo Sifala, esta también aplica lo mismo. Que la ley de Rabbi Shmuel aquí no aplica, porque solamente es herederos contra herederos es la ley de Rabbi Shmuel. Esto no aplica. ¿Por qué no aplica? Porque es herederos contra garantes. Inclusive herederos contra herederos de garantes no aplica. Muy bien. Y por lo tanto, juran y cobran. Del garante, obviamente. Amale Rabuna, pero de Rabbi Yoshua le rapapa, le dijo Rabuna, rapapá, a tu arba la batería me azil. Dice, yo le pregunto algo. El garante, después que pagó, ¿no va a ir a dónde? A los huérfanos del que pidió prestado para cobrar de ellos? Sí. Entonces, si va a cobrar después de ellos, al final es igual de huérfano a huérfano, es lo mismo. Y se aplica. Se aplica la ley de Rabbi Shmuel. Ahu de Shahid Beshavik Aja, una persona que murió con deudas por cobrar. Y él tenía una deuda, tenía un hermano, perdón, y después se murió también el señor que pidió prestado. Y ahora el hermano quiere ir a cobrar ¿de quién? De los herederos. Entonces él puede jurar Shubat Yorshin y cobrar o no, o quizás como él heredó un juramento, no puede. Sabarra y Barjaba Lemar, Haname de Lolos y Palau. Aquí también es lo mismo. No es herederos contra herederos, sino hermanos no son huérfanos contra huérfanos, sino hermanos contra huérfanos. Entonces aquí no aplica. No aplica lo de Rabbi Shmuel, por lo tanto, ¿qué pasa si no aplica? Puede cobrar. Amale Rabba Milesh dice, Mali, Shelo Pekadani Abba, ¿qué diferencia hay? Si yo digo que los herederos, los huérfanos del que prestó, van a decir, nuestro padre no nos dijo nada y pueden cobrar. Umali Shelo Pekadani Aji, ¿qué diferencia hay? Si el hermano va a decir lo mismo, el mismo juramento juramento de Yorshin, que su hermano nunca le dijo nada y va a ir a cobrar. Es lo mismo. Entonces, si en verdad entre huérfanos y huérfanos, según Rabbi Shmuel, no se puede aplicar, también aquí no se podría aplicar. Y por lo tanto, no cobra, no jura y cobra. Amar Abhamá, haya de Elohim Meril Getá. Ahora que no se concluyó en nuestra Gemara la halajá lo que Rab Ushmuel, no como Rab Ushmuel, lo que Milazar, no como Rab Milazar, ha dayana de abad que Rab Ushmuel abad. Si un juez hace como Rab Ushmuel,
Abad hizo y se mantiene su decreto. De Abad Rabbi Abad hizo como Rabbi Elazar también. Abad hizo bien y no echamos para atrás su dictamen, sino que se mantiene el dictamen. Amarra Pahaishtara de Yatme, este documento de los huérfanos. Lo micra, créanle, ahora este documento es un documento de huérfanos del que prestó que va a ir contra los huérfanos del que pidió prestado, y que es el caso de Rabbi Shmuel. Entonces dice, lo micra, créanle, el documento no lo cortamos, velo que tampoco lo ayudamos a cobrar la deuda. Agabuye lo me digan, ¿por qué no ayudamos a cobrar la deuda? Porque mira, salía la que Rabbi Shmuel, quizás a las que Rabbi Shmuel, y Rabbi Shmuel dice que no se puede cobrar porque lo que heredaron estos huérfanos es el juramento. Un micro lo micro ley, ¿por qué no cortamos definitivamente el documento para que no se cobre? Pues hay dayan, quiero ir a nada, porque dijimos, si un dayan, un juez hace como Rabbi Elazar, que él sí permite cobrar con Shevuat Yorshim, está bien hecho, entonces por lo tanto no cortamos. Ahu dayana de Abad que Rabbi Elazar, hubo un dayan que hizo como Rabbi Elazar, que a los huérfanos lo hizo jurar Shevuat Yorshim y los hizo cobrar. Abad Sume Rabanan Bemate, amarle. Había un erudito de la Torá en esa ciudad, joven, y le dijo al Dayan, Aitina y Garta de Maharaba de Letel Getak, yo te voy a traer una carta de Israel que te diga que Alajá no come Rabbi y hiciste mal. Amarle, tráemela y hablamos. No lo vas a conseguir. Hasta la que me Rab Hama, entonces fue también a un fondo de Rab Hama a decirle, mira lo que hizo este Dayan. Amal dijo, ¿cuál es el problema? Hay Dayan de Abba que Rabbi Elazar, ya dijimos que un Dayan que hace como Rabbi Elazar, Abad hizo bien, no se echa para atrás. Muy bien, dijimos la Mishnah, Velo Nishbaim, hay unos que juran sin argumentos en contra. Una manera, Anu Beshuftane, esquina, acá estamos hablando de personas tontas que juran sin que nadie les reclame nada. No, tiene razón. Hay que amar. Velo Nishbaim, Shelo Betanat Bari, Shema. Estos son los casos que juran, inclusive que cuando los acusan, no los acusan con seguridad que algo malo hicieron, sino con quizás algo malo hicieron. Igual estos 4 casos de la Mishnah tienen que jurar. ¿Y cuáles eran los casos que dijimos que quizás estos 4 o 5 casos que nombró la Mishnah se quedaron con algo del patrón o del dueño de la casa, pues no saben? Muy bien, entonces, ¿cuáles son los casos? Dijo la Mishnah ahí, a Shutafim, el Shutaf, ¿quién es el Shutaf? El socio, Barizim, el empleado. Esos casos dijimos ahí que también juran aunque el que los acusa no está seguro. Y en eso hablamos también, la Mishnah habla de un Ben Bait, un hijo que, heredero, que está manejando las cosas de todos. Entonces dice Tana, dice la Baraita, Ben Bait Shambru, esto que dijimos del hijo, que la Mishnah, Lo Nishinichnas Liotze Beraglav, no es una persona que solamente está supervisando los bienes sin tocarlos. Ese no es el caso. Él estando en el caso de que Mahrilo Poalim, Musilo Poalim, es un caso de que trae empleados para trabajar los bienes y envía empleados ¿para qué? Para que trabajen en estos bienes que dejó el padre. Mahrilo Perot, Musilo Perot, compra frutas para todos de los bienes del padre y vende. En ese caso sí los hermanos lo pueden jurar que no se ha quedado nada para él. ¿Por qué estos casos que nombra Mishnah sí podemos hacer jurar a alguien con un quizás? Todos esos casos de la Mishnah son casos que ellos se justifican a sí mismos a hacer cosas que están mal, pero creen que están bien. Bueno, porque ellos son los que trabajaron. Por ejemplo, este hijo, él dice, bueno, el que fue el que trabajó, el que trajo todo, el que hizo que justifica que él agarre un poco más, y está mal. Por eso hay que lo hacen jurar, inclusive que no sea seguro. ¿Cuándo es que podemos hacer jurar estos casos por un quizás? Es solamente
si la taná que hay entre ellos, el reclamo que hay entre ellos, tiene un valor mínimo. ¿Cuál es el valor mínimo? Este kesef, 2 kesef. Si no hay valor mínimo de este kesef, entonces no hacemos jurar. Pues la Mara dice que man. Entonces, como aquí María esta la que dijo Rabbi Yosef, como Shemuel, que dijo que el reclamo son 2 kesef. Pero no, ¿cómo vas a decir eso, Rabbi Yosef? De Atan de Rabbi Hilla le ciudad de Rab. Rabbi Hilla está una baraita para apoyar a Rab, que Rab dijo que no es que el reclamo son dos monedas. Las 2 monedas son lo que él niega de que ha pagado. El reclamo son 2 monedas y una pregunta, ¿se acuerdan? Y la alajá como Rab. Entonces, ¿cómo dijo entonces que el caso es que hubo 2 monedas de reclamo? Dice, no, Emma, no dijo eso, Rabbi Yosef. Es que firatana que Rab. Él dijo que lo que niega de lo que le reclamaron son mínimo 2 monedas, como dijo Rab. Ok. Halkush Tofim Barisim. Dijimos que si cuando se van a dividir las frutas, los socios y los empleados con el patrón se dividen, y en ese caso el patrón confió en ellos y dividieron todo y no lo hizo jurar. Después tiene un argumento, mira, falta algo. Después dijo Mishnah, no lo puede hacer jurar. No lo puede hacer jurar. Solamente lo puede hacer Gilgul. Si lo puede hacer jurar por otra cosa, le meten este juramento. Y váyale un mago legal de Ramanán. Por otra manera, esto de Gilgul Shebua también se puede cumplir si yo logré jurarlo, hacerlo jurar algo de Ramanán, juramento rabínico. ¿También le puedo traer otros juramentos o no? Tashema, ven y aprende una varita que pues la va y menos Erev Shevit, una persona que pidió prestado en Erev Shevit. Un Mosai Shevit, y en Mosai Shevit nace los Shutaf o Aris. Este señor que pidió prestado se volvió socio o empleado de ese hombre. Ahora, ¿qué pasa? En Megalgelim no podemos jalar el juramento si la persona tiene que jurar por ser Aris, por X o Y, que ya vimos el juramento de Aris, que eso fue el juramento de Rabanán. Él no puede, el dueño, llevar por el juramento del Aris, que es de Rabanán, él no puede traer el juramento por algo de la deuda de Erev Shevit. ¿Ok? Ahora dice la Gemara, ¿por qué no? Tama de la vai menos Erev Shevit. ¿Por qué? Porque el préstamo fue en Erev Shevit. De esta Shevit y afecté, porque no Shevit y le eliminó. Por eso que no puede. Pero si fuera otro le prestó fue otro año del ciclo de 7, entonces en ese caso Megalgelim, el juramento que le hizo jurar como Aris, que era un juramento de Rabanán, sí lo puede hacer Megalgel otros juramentos. Entonces la Gemara dice, no traigas prueba aquí, porque lo tema, no me deduzcas, no me deduzcas que tú aprendes aquí que si fuera otro año del ciclo de 7, sí puedo arrastrar ese juramento. El AEMA, sino así, Nacelo Shutaf o Aris, Ere Shevit, si se hizo Shutaf, socio o Aris en Ere Shevit, un Mosai Shevit la va y menos, y en Mosai Shevit le pidió prestado, entonces Megalgelim. ¿Por qué? ¿Por qué Megalgelim? ¿Por qué? Porque en el año 7, en el Mosai Shevit, cuando le pidió prestado, y después reconoce la mitad, es juramento de Oraita. Entonces, el juramento de Oraita, hay Megalgelim, también puede hacerlo jurar, puede arrastrar juramentos por el Aris. Ahí es ¿por qué? Porque es de Oraita a otra cosa. Pero si fuera juramento de Rabanán, que arrastra tu juramento, no sabemos. Ok, perfecto. Entonces, la Gemara dice, si esta es la enseñanza, no es verdad. ¿Por qué no es verdad? ¿Por qué? Porque esto ya me lo enseñó de forma explícita. En la Baraita, ¿qué me enseñó? Nacelo Shutaf o Aris Ere Shevit. Si se hizo Shutaf, socio o empleado en Ere Shevit, en el año antes de Shevit, un Mosai Shevit la va y menos, y en el año 7, y después del 7 le pidió prestado, y después que le pidió prestado, cuando reclamó, le reconoció aparte, y después que le reconoce
lo hace jurar por ese juramento de Oraita, Megalgelín ya también le puede arrastrar el juramento que quería hacerle cuando era empleado, que no pudo hacérselo. Entonces, vemos de aquí que eso ya me lo enseñó. Entonces, si ya me enseñó eso, entonces, la primera parte de la Baraita, ¿qué vino a enseñarme? Lo que vino a enseñarme es el caso de los otros años que vimos arriba. Entonces, aquí dice, Shamainam Megalgelín de Rabanán. Y lo que vino a enseñarme el ejemplo de arriba es que aun mismo que el juramento sea de Rabanán, puede jalar y traer otros juramentos anteriores. Amar Rabuna, dijo Rabuna, la Kol Megalgelim, Hutz Misahir, She Megalgelim. Dice todo litigante que está obligado a jurar un juramento, aunque sea de Rabanán, tú no puedes arrastrar otros juramentos, como vimos antes, menos Hutz Misahir, menos el caso de un empleado. Porque el empleado, que dijimos que él jura y cobra, no que otro jura, el empleado jura y cobra, ese caso es Megalgelim. Ahí no podemos arrastrar otro argumento porque él es el mismo que jura. Rav Hizda Amar, la col en Mekilim. Dijo Rav Hizda, todo litigante que lo obligamos a jurar, aunque sea Rabanán, no somos con él ligeros para no arrastrar otros juramentos, sino que arrastramos otros juramentos, Hutz Misahir, menos el empleado porque él jura y cobra, de ahí Mekilim. Problema, muy bien, hijo. Me dijiste lo mismo porque tenías palabras. Y Kabeinaihu Liftoachlo. La diferencia es Liftoachlo. ¿Qué significa Liftoachlo? Si el tribunal el tribunal mismo es el que si puede aconsejarle al litigante acusador que le arrastre a Gilgul Shemua. Según la opinión de quién, de Rav Huna, el Bedín sí la aconseja. Según Rav Hizda, no. De Shevi'i Meshametet. Dijimos que el año 7 no solamente elimina una deuda, sino también elimina un juramento. Menane Mila no lo aprendemos. Lo aprendemos Amar Rav Gidal, Amar Rav de Bakara, de Bar Shemitah. Esta es de Bar de la Shemitah. ¿Qué es de Bar? Afilo Tipur, incluso la palabra, que son los juramentos, el año 7 Meshametet la elimina. Adra Alach con Ismael, Adra con Ismael Blineder. Bueno, ya pasaremos entonces a Perec nuevo y Mishnah nueva, entonces todo lo bueno.